Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a la compareciente. Voy a empezar recordando los términos de este proceso y voy a recordar, cosa que la Comisión lo ha oído muchas veces, que el limito inicial fue de 209 millones, que el actual es de 314, es decir, ha habido un incremento del 50%, que el contrato ha pasado de 1.010 millones a 1.667 en términos nominales, es decir, hay un incremento del 65%, que en términos reales ha pasado de 883 a 1.262. Cuando estoy hablando en términos reales estoy hablando de sin IVA y sin IPC, es decir, que ha habido un incremento del 42,9%. Y la pregunta que me gustaría lanzarle, aunque seguramente es muy amplia, es ¿cómo es posible que haya sido legal un desvío de esta magnitud? Y ya sé que efectivamente eso ha sucedido con el Río Ortega, ha sucedido con el Hospital de León y otra pregunta relacionada con esta, aunque tiene más que ver con las cuestiones jurídicas. ¿Es posible que hoy se esté produciendo en Salamanca, en Zamora o en el futuro en Palencia un desvío de estas características y que también sea legal? De verdad que en ningún momento tuvo dudas, porque he repasado sus informes y lo único que encuentro es en una remisión al Consejo Consultivo la mención de que superaba el 20%. Y, bueno, pues yo, utilizando el tema o las palabras del Consejo de Estado, hubiese tenido dudas con el uso indiscriminado del jus variandi. En concreto, dice el Consejo de Estado, podría entrañar un claro fraude de ley en cuanto cerraría el acceso de otros posibles contratistas. Por último, hay que señalar que la modificación del contrato debe consistir precisamente en ello, en una modificación de manera que aquel mantenga su identidad, quedando vedado vía jus variandi realizar una alteración sustancial del contrato por implicar esta no ya una modificación, sino un cambio en la voluntad administrativa que requiere de una nueva contratación. Asimismo, el Consejo de Estado, en otro dictamen distinto, dice las modificaciones, sean consecuencia de necesidades nuevas, no permite ser concebida de una manera tan amplia que permita cualquier variación, incluso cuando entrañe una alteración sustancial del objeto del contrato. En efecto, a través de la prerrogativa de modificación de la Administración, no se puede alterar completamente o en sus elementos esenciales el contrato originario, pues en tales casos, congruentemente con el principio de licitación pública, debería tramitarse un nuevo expediente de contratación con su correspondiente adjudicación. Del mismo tenor es la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que dice que hay que poner límites a las posibilidades de modificación de los contratos, puesto que, celebrada mediante licitación pública la adjudicación de un contrato, la solución que presenta la adjudicación para el adjudicatario en cuanto a precio y demás condiciones no puede ser alterada sustancialmente por vía de modificación consensuada. Sigue teniendo en cuenta que los licitadores distintos de los adjudicatarios podían haber modificado sus proposiciones si hubieran sido conocedores de la modificación que ahora se produce. Entiendo que se aceptaron este tipo de modificaciones, primero por la utilización del jus variandi y, en segundo lugar, porque se estimó que estábamos ante necesidades nuevas o causas imprevistas. Bueno, necesidades nuevas o causas imprevistas. La verdad es que he examinado atentamente y llevamos diversas sesiones examinando atentamente estas causas nuevas o imprevistas y la verdad es que imprevistas posiblemente sí. Imprevistas al decidir en un momento determinado que el proyecto original hay que adicionarlo con un proyecto de fusión, que puede ser más o menos acertados, en concreto de fusión de consultas con respecto a los otros hospitales. Pero que eso hace que sea un proyecto nuevo, no una modificación, o en todo caso es una modificación que altera casi el objeto del principio. Evidentemente, no voy a entrar en discusiones. En todo caso, yo lo único que realizo son preguntas para que usted, en la medida que quiera o pueda, me las conteste. Porque si
procede, en la segunda parte le contaría cómo es eso de en concreto en el modificado de obra pública, en el modificado de construcción, cómo aquellas necesidades nuevas no lo son. Es más, también hay algo que posiblemente, claro, usted solamente ha visto papeles, no ve la obra. Decirle que la historia de esta obra, no la que reflejan los papeles, esa obra modélica y maravillosa en la que todo ha sido legal, le diría que mientras me parece que usted hace el informe, puede ser en septiembre del 2009, creo recordar, que al final acaba aprobándose la modificación en noviembre del 2010. Bueno, cuando usted hace ese informe, y más aún cuando en noviembre del 2010 se aprueba dicha modificación, resulta que ya estaba la estructura construida. Es decir, la obra iba por una vía, iban construyendo, en un momento determinado paran, no sé si por miedo a que eso no lo tenían aprobado o por problemas de financiación o quizá por las dos cosas, y después descubren que, claro, que tienen que hacer papeles y se ponen a hacer papeles y a hacer justificaciones que en unos casos son ciertas y en otros casos son para rellenar papel. Esta es la pequeña historia de la obra. Y únicamente decirle que me gustaría que me respondiera al fondo de la pregunta. Con aquella legislación, que me parece que era la de 2001, evidentemente, seguramente, y además es avalado por el Consejo de Estado en la mayoría de los... Perdón, Consejo Consultivo. La mayoría de las cuestiones, por lo tanto, pocas cuestiones de legalidad nos vamos a plantear, pero sí una de fondo. ¿Cómo es posible que esto pudiera ser posible así, que no hubiese ninguna duda jurídica? Y si eso es posible también hoy, nos puede estar pasando en Salamanca. Creo que no. Creo que la aplicación de las directivas de la Unión Europea y las reformas de la Ley de Contratos del Estado, pero tampoco me fío, tampoco pensé que esto fuese posible. Y únicamente también... Señor Mitallán, simplemente recordarle que el objeto de la competencia es el Hospital de Burgos, no el Hospital de Salamanca. Ya. Que centre las preguntas en el objeto de la competencia. Agradezco al presidente... La comparecencia no es sobre el Hospital de Palencia, ni el de León, ni el de Salamanca, es del Hospital de Burgos. Agradezco su precisión. Únicamente que el ver dudas con respecto al pasado me lleva a dudas con respecto al presente. Y, por último, y acabar haciendo una pregunta relacionada con este tema. ¿Hubo algún litigio en los dos primeros reequilibrios? Creo que en el segundo, pero no lo tengo claro. Gracias. Presidente, muchas gracias por doble motivo, porque tengo que salir corriendo, que tengo que defender una proposición no de ley en la Comisión de Sanidad. Muchas gracias a la compareciente por sus aclaraciones y quería simplemente acotar algo que se ha dicho aquí sobre el tema de legalidad. Lo ha dicho la señora Domínguez. Nosotros no entramos en las cuestiones de legalidad, no es el objeto de esta comisión, pero además creo que la legalidad queda comprobada por la firmeza de cada una de las actuaciones, queda comprobada por los dictámenes del Consejo Consultivo, queda comprobada por los dictámenes del Tribunal de Cuentas, pero lo que sí analizamos es lo que hay alrededor de la legalidad. Y, por utilizar un ejemplo muy concreto, lo ha utilizado la compareciente, habla de los efectos de la acreditación como hospital universitario. Y dice, bueno, pues eso forma parte de las necesidades motivadas por causas nuevas o causas imprevistas. Bien, dice usted eso porque está apoyada en los informes de la Dirección General de Administración e Infraestructuras, seguramente. Pero si yo le digo que cuando se respondieron las alegaciones que se realizaron al proyecto, una de las contestaciones es: está contemplada una unidad de investigación con la oportuna dotación de espacios. Es decir, que en el proyecto inicial estaba contemplado y después, cuando se habla de la acreditación como hospital universitario, se vuelve a vender. Pero además eso ya tiene una coletilla, es que el Instituto de Investigación Biomédica al final no se ha puesto en marcha.
O sea, que esa es otra de las circunstancias. Es decir, a ver, lo que intento es hacer una consideración general. Las particulares han hecho mis compañeros, porque es que esto parece una novela de Tom Serpe, donde todo por separado es absolutamente coherente, pero al final resulta que un proyecto que era de 135.000 metros acaba siendo de 181.000, un proyecto que era de 1.000 millones acaba siendo de 1.660. Es decir, que el problema está en que se ha desnaturalizado el proyecto y todo absolutamente legal, pero el proyecto se ha desnaturalizado. Y en ese aspecto no creo que usted tenga nada que decir, excepto que efectivamente estaban todos los papeles en el expediente y se cumplían todos los trámites que dice la Ley de Contratos del Estado. Pero también le digo que algo falla en el proceso porque, a pesar de todos los informes de la Dirección General de Administración e Infraestructuras, buena parte de la justificación del modificado de obras no es cierta o no tiene las correlaciones económicas. Y, además, se utilizan las del modificado cero, es decir, donde se cambia el emplazamiento que teóricamente no iba a producir efectos y, sin embargo, si los produce, justifican en un helipuerto, en el cambio de ubicación de la nave de mantenimiento, etcétera, etcétera, en la conexión con el Divino Vallés. Es decir, que de alguna forma sí que hay algo en el procedimiento que falla, que impide que nadie pueda detectar que eso que se está dando como justificación no lo es tal. Y nada más, muchas gracias y pido excusas porque tengo que irme corriendo a la otra comisión. Mil perdones y gracias al compareciente por su asistencia, que además creo que es una asistencia muy importante porque de alguna manera es la historia de la concesión y el desarrollo de la primera parte del desarrollo del Hospital de Burgos, ¿no? Y porque creo que su posición es absolutamente privilegiada para conocer cosas. Yo, de su comparecencia, como le creo quizá el mejor conocedor de los pliegos, independientemente de quienes lo elaboraron, le voy a pedir que me aclare unas cosas. Pero antes voy a situar el marco del contrato que estamos analizando y mis compañeros me excusarán quizá por mi repetición, pero que creo que es importante para analizar dónde estamos. Como usted sabe, estamos analizando un contrato cuyo inito fue de 209 millones, que se transformó en el transcurso del tiempo en 314, es decir, que se incrementó el 50% en términos nominales, que dio origen en su momento a un contrato de 1.010 millones, después se transforma en 1.667 millones, también en términos nominales, en un incremento del 65%, pero que si lo analizamos en términos reales, sin IVA y sin IPC, estamos hablando de 883 a 1.262, es decir, un incremento del 42,9%. En todo caso, estamos hablando de un contrato absolutamente importante, donde lo que se realiza al final no tiene demasiado que ver con lo que se licita en origen. Por darle otro ejemplo, estamos hablando de que la superficie inicial eran 135.578 metros y acaban en 181.000, que las camas se transforman de 678 en 744, consultas de 109 a 225, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, creo que damos por sentado el que ha habido una transformación del contrato absolutamente radical. Y lo primero que se plantea es ver cómo fue el proceso de adjudicación. Sigo diciendo, como he dicho en anteriores comparecencias, que dado que el resto de los licitadores no plantearon ningún recurso, cabe darlo todo por bueno, pero no entiendo demasiado la lógica del baremo. A ver si usted me lo puede explicar. Estamos hablando de que, por una parte, hay 500 puntos para la oferta económica y 500 puntos para la oferta técnica. Que los 500 puntos de la oferta económica son ponderadas por el plan económico financiero y por la valoración de la estructura financiera y riesgos. Por cierto, que me da la impresión
de que se puntúan en esos dos temas que son comunes, es decir, que deberían haber sido puntuados en uno solo. Pero no entiendo por qué hay que ponderarlo en eso. Pero dentro del plan económico-financiero hay algo que me está llamando la atención, que es el análisis de rentabilidad. En concreto, el del proyecto, yo creo que está claro. Me parece que el del proyecto es el que está claro que se valora a mayor rentabilidad menores puntos. Sin embargo, en el del accionista no lo entiendo, porque no veo ninguna correlación entre los puntos que se le atribuyen con respecto a los porcentajes de rentabilidad. Pues me gustaría, si usted es capaz de aclararme, primero, por qué se ponderan, cuál es la lógica de este baremo. Y en la misma línea de lo que ha planteado algún compareciente anterior, por cierto, me parece interesantes, pero no les entiendo muy bien los distintos análisis de coherencia y coeficiente de coherencia. El análisis de coherencia que se aplica en el plan económico financiero y después el factor de coherencia que se aplica al final de la suma de la parte económica y de la parte técnica. Es decir, ¿qué lógica? ¿Cómo se llega a esa fórmula? ¿Qué es lo que expresa esa fórmula? Por lo menos, al final, los criterios globales. Después, con respecto al tema de las modificaciones, me excusará si a lo mejor no conozco muy bien, digamos, en lo que usted intervino, pero creo que de alguna forma sí intervino en todo aquello que suponía una modificación del contrato. Es decir, y la modificación del contrato se produce en los reequilibrios, pero antes se han producido los modificados. Empezando por el modificado cero, el que presuntamente no iba a suponer ninguna modificación en cuanto ni al plazo de ejecución ni en cuanto al coste financiero, que después en el 1, en el de obras, ya encontramos que efectivamente sí se producen esas modificaciones, ya que se tienen que realizar actuaciones que en caso de no haber cambiado el emplazamiento no se hubiesen producido. Y en el de obras yo quisiera preguntarle si realmente su servicio comprobó que efectivamente todo lo que estaba diciendo la OSCO, la empresa concesionaria, es decir, que todas esas circunstancias nuevas e imprevisibles se daban. Y lo digo porque, pues por ejemplo, cuando estamos hablando de que el número de camas se incrementa en 66, efectivamente, el número de camas se incrementa en 66. Lo que no se incrementa son los espacios. Y, de hecho, la prueba la tenemos en habitaciones de 2 camas, en la que solamente una de las camas tiene cabecero. La otra no lo tiene, como ejemplo. Y digo, podríamos hablar de los BOSes, podríamos hablar de las urgencias, etcétera, etcétera. Con lo cual, la pregunta va, ¿qué comprobaciones realizó su servicio de que efectivamente se producían unas nuevas necesidades? Que algunas puedan estar justificadas. Otra cosa es que podamos acusarlas de imprevisión, como el hecho de unir las consultas que estaban establecidas en otro hospital. Y entonces alguien decide, seguramente con buen criterio, que se van a juntar todas y que esto impide una transformación. Por cierto, y sí que le comento, igual que le comenté al consejero y he comentado esta mañana, es decir, cuando se está tramitando el modificado número 1, en el que teóricamente lo que se definía era una nueva estructura, porque pasaban de 135.000 a 181.000, buena parte de las obras, en concreto las de estructuras, ya estaban realizadas. Bueno, seguramente lo que se hizo después fue justificar el por qué se habían realizado esas obras, es decir, vestirlo administrativamente, pero lo cierto es que ya se habían realizado. En cuanto al modificado de equipamiento, pues preguntarle algo que es obvio, es decir, qué previsiones había habido de equipamiento que hacen que se tenga que multiplicar por 2 la previsión inicial. Y ya sé que existen cambios tecnológicos y ya sé que existen mayores números de consulta, pero es que hay algunas cosas que desde luego llaman la atención. Pues no lo sé, no estaba previsto y me parece que este es de su dirección general, el servicio de diagnóstico por imagen. Pues
seguramente hubiese que haberlo previsto desde el principio, porque se había previsto que este hospital diese ese tipo de servicio a todo el área de Burgos. Y como se me acaba el tiempo, agradezco al presidente la benevolencia y me remito a la siguiente ronda de preguntas. Muchas gracias. Y muchas gracias al compareciente por sus explicaciones, aunque la verdad es que en las preguntas que yo le he hecho han sido más bien escasas. Y empiezo por el factor de coherencia. Efectivamente, el factor de coherencia es 2 veces la propuesta económica por la propuesta técnica dividido por la propuesta económica al cuadrado más la propuesta técnica al cuadrado. Y efectivamente, la cláusula 17.5 ya dice que se utilizará cuando 2 de las ofertas o más haya más de una oferta que tenga 500 puntos y esté comprendida entre 500 y 700. Absolutamente. Eso ya lo dicen las cláusulas y no es eso lo que le he preguntado. Lo que le he preguntado era por cuál era la lógica del baremo. Es decir, Versus realiza un baremo y llega la Consejería, la Junta de Castilla y León, y ningún técnico lo examina, ningún técnico ve los efectos de ese baremo, lo aceptan acríticamente. ¿Por qué aceptan acríticamente esto y no aceptan después el informe que realizan sobre la resolución? No me parece coherente. Si tiene problemas lo uno, a lo mejor también tenía problemas lo otro. Y lo que le pregunto es, ¿y esta fórmula realmente qué está midiendo? ¿Cómo lo está midiendo? De la misma manera que le pregunté antes que la propuesta económica iba ponderada por 2 de los factores en los que se mide el plan económico financiero y la estructura financiera y riesgos. Y claro, no son temas baladíes, son temas que cambiaron la adscripción, es decir, que en lugar de ser las ofertas más valoradas, fueron otras. Insisto en algo que ya le he dicho antes, y es que efectivamente si el resto de los licitadores no dijeron nada, pero lo que quiero es saber cuál es la lógica, porque eso nos lleva a unas conclusiones, porque incluso le iba a preguntar otra cosa, pero yo no sé si al final será también otra pregunta vacía, cuando vemos, porque pensé que efectivamente que Contratación conocía los pliegos de condiciones y que los conocía profundamente, y ahora cuando veo la fórmula retributiva le digo, bien, la fórmula retributiva, ¿qué efectos va a tener a largo plazo? Porque yo veo una parte que es, me parece que es la RAE, que efectivamente puede evolucionar bien en función del IPC, pero existe la primera parte, que además es la más importante, donde los precios de los productos sanitarios evolucionan de forma distinta al IPC. ¿Alguien ha valorado esos efectos a largo plazo? ¿O esos se equilibran por el TIR? No lo sé. Por eso lo que le estoy preguntando, o lo que le quería preguntar, pensando que efectivamente Contratación era quien conocía el pliego de condiciones, pero que lo conocía profundamente, era cuál es la lógica del baremo, por qué se pondera la oferta económica por esas 2 cuestiones, de las cuales no me ha contestado cómo se valora una y otra. Y digo que tampoco es baladí porque puedo leerle análisis rentabilidad del proyecto, leído del pliego de las cláusulas. Mediante ratios de referencia se evaluará el proyecto desde una perspectiva financiera, analizando su rentabilidad global. Análisis rentabilidad para el accionista se evaluará mediante distintos puntos de vista la rentabilidad de las ofertas, teniendo en cuenta las diferentes alternativas de inversión y sus rentabilidades para los accionistas. Bla, bla, bla. Es decir, y eso es lo que estoy buscando. Es decir, si existe en este baremo un margen de discrecionalidad que pudiese ser utilizado de una manera o de otra. Creo que con esto le explico lo que pretendo conseguir, que me cuenten la lógica de las cosas y que me respondan de verdad que nadie de la Administración, me estoy refiriendo a ningún técnico, porque evidentemente los distintos órganos políticos tuvieron que valorar, que aprobar el pliego de condiciones con todo lo que contenía, pero que nadie valoró el baremo para ver qué efectos producía, que nadie estudió la fórmula retributiva para ver qué efectos iba a tener a medio y largo plazo. ¿De verdad me está diciendo eso o a quién tengo que preguntar? Muchas gracias. Y también brevemente, lo primero para comentar que no estoy cuestionando ninguna adjudicación. Entre otras cosas, se produjo, fue firme, no fue recurrida por el resto de las empresas.
Pero cuando busco este tipo de detalles, busco si los problemas que tenemos ahora y los problemas que han surgido durante el resto del tiempo tienen su origen en haber aprobado una propuesta con unas determinadas características. Y por eso me interesa saber qué medía las fórmulas. Y no sé si es la desviación típica, si es la mediana o qué es lo que pretendía medir la fórmula. ¿Por qué le pone 2 por la propuesta económica, por la propuesta técnica y no 3, que hubiese cambiado radicalmente ese tipo de cosas? Y yo lo que pensé es que, a pesar de que se encargue a Versus el que nos den un pliego de condiciones prácticamente, lo que haría la Administración sería valorar qué es lo que nos están dando y valorar efectivamente qué efectos pueden tener este tipo de fórmulas, no que lo asumirían acríticamente. Por eso, bueno, pues es la cuestión que yo estoy planteando, porque ahora estamos hablando de la adjudicación, pero estamos trasladando, de hecho, buena parte de los problemas que tenemos los tenemos por la fórmula retributiva. ¿Qué efecto va a producir? Porque, de hecho, llevamos muy pocos años con dicha fórmula retributiva. Pues, ¿qué efectos va a producir en el futuro? ¿Qué efectos va a producir ante distintos escenarios de inflación? Pues este tipo de cosas que en un proyecto con una duración tan larga hay que analizarlos, porque estamos hablando de 1.600 millones de euros, que en el transcurso del tiempo seguramente sobrepasarán los 2.000 o más, dependiendo de la evolución de la inflación. Por eso era la razón de mis preguntas. Muchas gracias por su asistencia.